De la superdotación a las altas capacidades. Evolución de un paradigma en construcción. Durante décadas, la forma en que se ha nombrado la diferencia cognitiva ha condicionado no solo las políticas educativas, sino también la mirada social sobre las personas con capacidades cognitivas excepcionales. Desde el concepto de superdotación, pasando por la idea de potencial de superdotación, hasta llegar a la más reciente y amplia noción de altas capacidades, el lenguaje ha ido adaptándose, a veces a regañadientes, a una comprensión más rica, compleja y humana de la inteligencia. Este video no es solo una revisión terminológica, es una disección crítica de cómo los nombres que damos a las cosas definen, limitan o expanden las posibilidades de quienes llevan esas etiquetas. La era de la superdotación, el elitismo del cociente intelectual. Un término nacido en la era de los tests, la palabra superdotado surgió con fuerza en el siglo XX, especialmente a partir de los años 50 y 60, al calor de la psicometría y de los primeros intentos institucionales por identificar a niños con un CI significativamente superior a la media. El número mágico, CI 130. A partir de ahí, el etiquetado era tan frío como definitivo. O eras superdotado, o no lo eras. Punto. La idea estaba impregnada de una lógica binaria, cuantitativa y profundamente reduccionista. Se asumía que la inteligencia era una capacidad fija, medible, universal y, sobre todo, jerárquica. Ser superdotado era tener más que los demás. Así de simplista, así de problemático. Las consecuencias del términos. El uso del término superdotado generó durante décadas una visión elitista, casi aristocrática de la inteligencia. Los elegidos del CI alto eran percibidos como futuros genios, líderes o fracasos sociales, según qué mito prefiriera cada uno. Pero la palabra no ayudaba. Evocaba algo innato, estático y por tanto inalterable, como si las personas con esa etiqueta hubieran nacido con una especie de don sellado, con todo lo que ello conlleva de presión, expectativas y aislamiento. Peor aún, el término excluía toda dimensión emocional, creativa o social. Hablaba de resultados, no de personas. Potencial de superdotación, una transición aún confusa. Cuando el contexto empieza a importar. A partir de los años 80 y 90, algunos investigadores, especialmente desde el ámbito educativo, empezaron a matizar el término. Se comenzó a hablar de potencial de superdotación o niños con potencial de altas capacidades, introduciendo una distinción esencial. No todo el que tiene una capacidad alta la manifiesta, y no todo el que no la manifiesta está fuera del club. Este giro incorporaba un concepto clave. El entorno importa. La inteligencia no es una semilla que florece sola, sino una potencialidad que necesita condiciones favorables para expresarse. Seguridad, estímulo, libertad, tiempo, modelos. El uso del término potencial abría la puerta a identificar a niños que, sin necesariamente tener un rendimiento académico brillante ni un CI altísimo, mostraban señales de pensamiento complejo, curiosidad extrema, pensamiento divergente o alta creatividad. Ya no se trataba solo de medir, se trataba de observar, escuchar y acompañar. Un paso adelante, pero con el freno puesto. Sin embargo, el concepto seguía arrastrando una idea esencialista. La superdotación seguía ahí, solo que dormida. Seguíamos hablando de tener algo, un don, un talento, solo que ahora podía estar oculto bajo el polvo del contexto. Esta visión, aunque más inclusiva, no terminaba de romper con la lógica binaria del CI ni de cuestionar el modelo de los mejores entre los mejores. Altas capacidades. Hacia una comprensión más diversa y sistémica, el nacimiento del plural. Con la llegada del siglo XXI, el paradigma comenzó a cambiar de forma más profunda. El término altas capacidades, en plural, intencionadamente, se fue abriendo camino,
sobre todo en los ámbitos educativos de países hispanohablantes. Este cambio no es una simple cuestión semántica, marca una ruptura epistemológica. La noción de altas capacidades deja de centrarse en un solo tipo de inteligencia, la lógico-matemática, y reconoce que existen múltiples formas de talento cognitivo: creatividad, pensamiento visual, intuición musical, capacidad de abstracción, liderazgo, sensibilidad estética, pensamiento estratégico, razonamiento verbal complejo, etc. Ya no se trata de tener más, sino de funcionar distinto, de pensar fuera de la caja, de procesar la información de forma original, veloz, profunda o compleja. Y ese funcionamiento puede expresarse, o no, dependiendo del entorno, de la autoestima, de la motivación, de las experiencias de vida, del masking, del trauma o del acompañamiento emocional recibido. De la línea recta al sistema dinámico, lo que antes era una escala lineal de CI, ahora es un sistema de interacciones entre factores cognitivos, emocionales, sociales y ambientales. Se habla de perfiles diversos de altas capacidades, de doble excepcionalidad, de pensamiento divergente, de asincronías entre la inteligencia y la madurez emocional. El nuevo paradigma es más flexible, más humano, más realista. Reconoce que no hay una sola forma de ser inteligente, que muchos niños y adultos con altas capacidades están invisibilizados porque no encajan en el modelo escolar tradicional, o porque tienen también TDAH, autismo, dislexia o ansiedad. Alto potencial intelectual. Una etiqueta ambigua entre la expectativa y la prevención. En la evolución terminológica, apareció también el concepto de alto potencial intelectual, API, una fórmula cada vez más usada en ciertos contextos escolares y clínicos. A primera vista, la expresión parece benévola, incluso prometedora. Habla de potencial, no de logro, y subraya que lo importante no es lo que la persona ha demostrado ya, sino lo que podría llegar a desarrollar. Sin embargo, su uso ha generado ambivalencias. Por un lado, alto potencial parece abrir la puerta a una detección más temprana y comprensiva, especialmente en niños que no destacan académicamente, pero muestran patrones de razonamiento atípico, sensibilidad inusual o una intensa curiosidad. Por otro lado, el término se ha vuelto una especie de comodín diagnóstico que puede diluir la especificidad del perfil cognitivo. ¿Qué significa tener alto potencial? ¿Potencial en qué? ¿Y quién define si ese potencial es alto o simplemente diferente? Además, el uso indiscriminado de esta etiqueta puede llevar a una paradoja peligrosa. Se reconoce un potencial, pero no se brinda apoyo concreto. Se etiqueta, pero no se acompaña. Es decir, se espera mucho de estas personas, pero sin las herramientas ni las condiciones para que realmente puedan desplegar ese potencial. En algunos casos, el término se utiliza como sinónimo suave de superdotación latente, y en otros, como una forma políticamente correcta de evitar el conflicto que provoca hablar de altas capacidades en entornos educativos saturados y poco formados. El lenguaje importa. ¿Por qué dejar atrás superdotado no es solo una moda? Algunos siguen aferrándose a la palabra superdotado por inercia o nostalgia, pero el término hoy resulta obsoleto y contraproducente. Estigmatiza, genera expectativas poco realistas y simplifica en exceso una realidad compleja. Además, excluye a quienes no encajan en ese molde tradicional de rendimiento alto y comportamiento ejemplar. Cambiar el lenguaje no es maquillaje ideológico, es reconocer que las palabras configuran la realidad, que la forma en que nombramos a las personas influye en cómo las tratamos, cómo se ven a sí mismas y qué futuro creen posible para ellas. Conclusión. Nombrar es abrir mundos, o clausurarlos. La evolución de los términos, de superdotación a altas capacidades, no es un detalle técnico. Es la historia de cómo una sociedad empieza, poco a poco, a entender que la inteligencia no es un podio, sino un espectro, que no se trata de medir el talento con una regla, sino de cultivarlo en terreno fértil. Hoy, hablar de altas capacidades es hablar de diversidad, de potencial múltiple,
de creatividad insurrecta, de incomodidad con lo establecido. Es hablar de niños, adolescentes y adultos que no encajan en la media, no por arrogancia, sino por estructura, y que no necesitan etiquetas rígidas, sino oportunidades reales para florecer sin renunciar a su diferencia. Porque al final, la verdadera medida de una sociedad no está en cuántos genios reconoce, sino en cuántos raros puede acompañar sin querer normalizarlos. Únete a Umanshay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.